Euclides es el que establece el origen del pensar, el que responde a la pregunta ¿por dónde empezamos? Y construye los cimientos del edificio matemático, que son los mismos que hoy, decidiendo de una vez para siempre cómo se trabajará en matemáticas. Apolonio domestica las cónicas, que jugarán un papel tan importante más tarde. El tercer matemático de la Tríada Gloriosa es Arquímedes de Siracusa, considerado por muchos como el científico más grande de la antigüedad, e indiscutiblemente uno de los matemáticos más importantes de la historia. Arquímedes es un científico que podríamos calificar casi de actual. No escribió un gran libro, sino que al modo de los científicos actuales se dedicó más que nada a escribir lo que hoy llamaríamos papers, sobre los más variados campos: aritmética, geometría, astronomía, estática e hidrostática. No perteneció en rigor a la escuela de Alejandría, propiamente dicha, pero fue un contemporáneo. Viajó repetidas veces a la gran ciudad y mantuvo correspondencia y polémicas con los científicos alejandrinos. Nació en el año 287 y murió en el saqueo que siguió a la caída de Siracusa en manos de los romanos en el año 212, a los 75 años. En su tumba quedó grabado uno de sus más hermosos teoremas, relativo a la esfera inserta en un cilindro, justamente el detalle que le permitió a Cicerón, el gran orador de la República Romana, identificar su tumba, perdida entre la maleza. En sus escritos, Arquímedes siguió rigurosamente el método euclidio de fijar previamente la hipótesis a las que seguían los teoremas cuidadosamente, elaborados y terminados. Pero además escribió sobre temas de ciencia natural, astronomía y física, que los griegos incluían dentro de las matemáticas. También se le deben dos escritos de física matemática que proporcionaron los primeros resultados perdurables de estática. El primero establece la ley de la palanca y el llamado principio de Arquímedes. La ley general de la palanca dice que dos pesos se equilibran a distancias inversamente proporcionales a su peso. Esto es, una masa de 100 kilos 20 veces mayor que una de 5. Se equilibra con esta si se sitúa 20 veces más cerca del punto de apoyo. Pero Arquímedes es más popularmente conocido por el principio que lleva su nombre, que establece una ley general de hidrostática y las condiciones de equilibrio de los cuerpos sumergidos, y que está asociado a la leyenda según la cual se vio corriendo por las calles probablemente desnudo al grito de ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué había pasado para que un matemático tan reconocido anduviera corriendo desnudo y a los gritos por Siracusa? Había pasado que Hierón II, el tirano, gobernador digamos, de Siracusa, le había confiado oro a un orfebre para que le hiciera una corona. Cuando la tuvo, Hierón II sospechó que el orfebre, de quien la historia no conserva el nombre, pero que sin duda le hizo un favor a la ciencia, había distraído una parte de oro y la había reemplazado por plata. La cuestión es que Hierón II, acostumbrado a pedirle a Arquímedes que le resolviera problemas imposibles, le solicitó que lo comprobara. Arquímedes vio que la corona pesaba exactamente lo mismo de lo que pesaba la cantidad de oro que el rey le había dado al orfebre. Pero eso no garantizaba nada. Tranquilamente, el orfebre podría haber mezclado otros metales y mantener el peso constante alterando el volumen. Ahora bien, nuestro matemático sabía que la plata es más ligera que el oro. Si el orfebre hubiera añadido plata a la corona, esta debería ocupar un volumen mayor que el peso equivalente en oro, porque en el mismo volumen, una corona de oro y plata pesarían menos que una de oro puro. El problema es que no tenía ni la más remota idea de cómo medir el volumen de algo tan irregular como una corona. Y resulta que la solución al problema le vino a uno de los mejores lugares que existen para pensar: la bañera. Arquímedes vio que al sumergirse, su cuerpo desplazaba agua para afuera, y sospechó que el volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. No había tiempo que perder. Según se cuenta, Arquímedes corrió, desnudo como estaba, hasta su casa, e hizo el experimento con la corona supuestamente adulterada y con el peso en oro puro. Resultó que, efectivamente, la corona desplazaba más agua, o sea, que tenía más volumen. O sea, que el orfebre le había mezclado metales no tan nobles como el oro. Por supuesto que el rey ordenó ejecutar al orfebre, que se convirtió así en un sospechado involuntario mártir de la ciencia. Pero no terminan aquí los dotes geniales de Arquímedes. Fue un físico y técnico brillante, capaz de inventar una multiplicidad de aparatos destinados a sus investigaciones y máquinas de guerra de tan eficacia. Se cuenta que, durante el asedio de Siracusa por el general romano Marcelo, Arquímedes desplegó sus nuevas pero eficaces armas secretas, las catapultas, y un sistema de espejos y lentes que incendiaba los barcos enemigos al concentrar los rayos del sol.
Una idea que con poco éxito trataría de llevar a cabo el soñador José Arcadio Buendía, como pueden leer en el recuadro de 100 años de soledad. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron a una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo en la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero coloquial, a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlo. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos, con la denegación de un científico y aún en riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pantanos desmedurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de alcance con las mulas de correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometió intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los 2 doblones a cambio de la lupa. Nuestro héroe hizo lo mismo que José Arcadio Buendía, pero aparentemente, según cuenta la leyenda, con más éxito. Sin embargo, los siracusanos se confiaron bastante y descuidaron sus defensas, lo cual fue aprovechado por los romanos para entrar en la ciudad. Durante la toma de Siracusa, precisamente, Arquímedes, también cuenta la leyenda que, completamente absorto en el estudio de un teorema, fue asesinado por un soldado romano en contra de las órdenes de su general, que había exigido proteger la vida del tan sabio. Los científicos de épocas posteriores trataban a menudo de reproducir los inventos de Arquímedes, en particular el de los espejos. El debate sobre si el artificio pudo realmente haber hundido la flota romana duró siglos, y muchos sabios famosos expresaron sus opiniones. Descartes no lo creía y desechaba la leyenda, pero luego, en 1747, fue finalmente sometida a la prueba experimental por el conde de Buffon. Buffon levantó su aparato en París, en lo que ahora es Le Jardin des Plantes. Alrededor de 150 espejos cóncavos se montaron en 4 marcos de madera y se ajustaron con tornillos para concentrar la luz reflejada sobre una plancha de madera a unos 50 metros de distancia. Una gran multitud observaba. Cuando el sol salió de entre las nubes, en pocos minutos se vio salir humo de la plancha y se dirimó a la cuestión. Más adelante, ese mismo año, Buffon, con tan aclamación, incendió algunas casas en presencia del propio monarca y recibió los cumplidos del propio rey. La ambición es a veces vista con malos ojos, y Arquímedes, el matemático griego, definitivamente cometió ese pecado. Pero la suya fue codicia de saber, la más loable. Harto de que se dijera que cosas difíciles de contar, como la arena, eran infinitas, se impuso la tarea de hacerlo. Así como lo oyes, se propuso contar todos los granos de arena que cabían en el universo conocido. Fue al sucesor de ese rey, Gelón II, al que le dirigió su ensayo, El contador de arena, una obra considerada como una joya, no solo por ser una de las primeras publicaciones científicas de la historia, sino porque incluyó la única referencia existente a su propio padre, el astrónomo Fidias. Demostró que es posible expresar números muy grandes en algún tipo de notación. Presentó una forma de extender el sistema griego de numeración para nombrar grandes números. Estimó el tamaño del universo como se conocía en ese momento.
Contiene un relato de un ingenioso procedimiento que utilizó Arquímedes para determinar el diámetro aparente del Sol mediante la observación con un instrumento. Crucialmente, de la descripción más detallada del sistema heliocéntrico de Aristarco de Samos, demostrando que este último estaba defendiendo el sistema copernicano de 2 milenios antes de Copérnico. Existen algunos, rey Gelón, que tienen el número de granos de arena a esa infinita multitud, empieza diciendo Arquímedes. Es más, escribe, hay algunos que, sin considerarlo como infinito, creen que ningún número ha sido nombrado que sea lo suficientemente grande como para superar tal magnitud. Con esto quiere decir, explica, que están convencidos de que cualquier número que pudiera expresar esa magnitud sería superado por la cantidad de arenas de grano que había. Pero voy a tratar de mostrar, por medio de demostraciones geométricas, que usted será capaz de seguir que, de los números nombrados por mí, algunos superan no solo el número de masa de arena de igual magnitud que la Tierra, sino también la de la masa de igual magnitud que la del universo. Precisemos, Arquímedes no calculó la cantidad de granos de arena en el universo, sino la cantidad de granos de arena que llenarían todo el espacio del universo si estuviera lleno de arena. En un mundo finito, no podría haber un número infinito de granos de arena, habría un tope, pero ¿cuál era? En ese momento, el número más alto para que los griegos tenían un nombre era 10.000, a los que llamaban Murios, que significaba incontable y era también una palabra para infinito en la antigua Grecia. Los romanos convirtieron esa palabra en miriada y es así como la conocemos ahora. Para poder hacer ese cálculo tan inmenso, tuvo que inventar lo que ahora llamamos exponentes o potencias. Partió de la miriada e introdujo una nueva clasificación de números. Dijo que los números de primer orden eran los que llegaba a una miriada de miriadas. Es decir, 10.000 por 10.000 es igual a 100 millones, o 10 a la octava potencia. Los de segundo orden iban de ahí a 100 millones por 100 millones, o igual a 10 a la octava potencia por 10 a la octava potencia, es decir, 10 a la octava potencia, entre paréntesis, al cuadrado. El tercer orden fueron los de hasta 10 a la octava potencia por 10 a la octava potencia por 10 a la octava potencia, es decir, 10 a la octava potencia, entre paréntesis, al cubo y así. Entonces, ¿qué orden de números se necesitaban entonces para calcular la cantidad de granos de arena que cabrían en el universo? Según los cálculos de Arquímedes, se necesitaban números de octavo orden, es decir, 10 a la octava potencia. ¿Quién le iba a discutir? Lo otro que era indiscutible era que habría creado una cifra tan grande que era altamente improbable que se fuera a necesitar una mayor para contar algo del universo que él imaginó, claro está. ¿Suficiente? No, a Arquímedes no parecían gustarle los límites. Los historiadores contemporáneos cuentan que se ponía eufórico cuando descubría formas matemáticas cada vez más complejas, conocidas como sólidos arquimedianos, que van desde el tetraedro truncado, el de 8 caras, hasta el dodecaedro romo, el de 92 caras. Al mirar hoy una pelota de fútbol, se aprecia enseguida una estructura de poliedro, con caras pentagonales, rodeada de caras hexagonales, pero, como ocurre a menudo, todo tiene su historia. Y Arquímedes estudió estos cuerpos donde se combinan polígonos regulares de varias clases y fue en los libros de Piero, Della Francesca y de Luca Pacioli donde aparecieron dibujos de esta figura. Claro, que Luca tuvo una suerte inmensa, pues el que le realizó los dibujos para su libro fue Leonardo da Vinci. Ni Piero, ni Luca, ni Leonardo podían pensar lo que la FIFA haría siglos después con aquella figura. Y en el caso de los números, no tenía por qué ser distinto. Al fin y al cabo, su campo de acción, a diferencia de los granos de arena, era infinito. Así que no pudo resistir la tentación de seguir descubriendo enormidades. Para lograrlo, pasó de órdenes de números a los que llamó periodos. El primero de esos periodos era 10 a la octava potencia, elevado a la 10 a la octava potencia, es decir, 1 seguido por 800 millones de ceros. En este caso, no te lo puedo mostrar. David Stewart, de la Organización de Científicos Famosos, calcula que si escribiera el número ocuparía 380.000 páginas de un libro. No contento con esto, Arquímedes siguió hasta 10 elevado a la octava potencia, a la 10 elevado a la octava potencia, a la 10 elevado a la octava potencia, un número que llamó una miriada de unidades del orden miriada del periodo miriada.
Si su número para expresar el tope de los planos de arena que podían existir en el universo conocido en su época, 10 elevado a la 64 potencia, ya era demasiado grande para contar lo que en ese entonces se contaba, aún no hay nada que podamos contar en nuestro universo conocido hoy en día que se acerque a la enormidad de ese número que nos dejó. Pero para dejarte una idea de su magnitud, quizás sea más claro si te digo que 1 seguido a 804 millones de ceros, una medida de la genialidad de la mente de su errado.